Seguimos hoy con la discusión sobre la matriz de planificación. Ayer hicimos un rápido repaso de algunos conceptos, después pasamos a la discusión con una dinámica sobre los principales enfoques, los enfoques prioritarios, aquellos con los contenidos mínimos. Lo que hicimos ayer, dejamos aquí en el suelo. Entonces, si después quieren ver algo, lo que hicimos ayer, se queda todo aquí. Hoy vamos a hacer una otra dinámica, que va a ser de nuevo con los flip chart o papelógrafo. Y antes de pasarnos a la dinámica, va a ser una dinámica un poco distinta, pero va a ser fácil también y estaremos a todo momento cerca para aclarar dudas. Será muy fácil. Antes de pasar a la dinámica, les pregunto si me olvidé ayer por la tarde de pedirles que trajera la matriz de planificación, pero hoy podemos imprimirla si necesario. Les pregunto si puede, quien levante la mano quien no tiene la matriz. Ahora tiene alguien que no esté con la matriz. Todos están con la matriz. Perfecto. Entonces ahora paso la palabra a Fernando, que va a hacer una presentación rápida sobre la matriz de planificación. Y a continuación vamos para la dinámica. Muchas gracias. Hola. Buenos días a todos. Después del restaurante colombiano que disfrutamos ayer, bailamos la cerveza, volvemos al trabajo. Ahora todos nos conocemos, ¿no? O sea, bueno, entonces vamos a hacer una presentación corta, ¿no? Sobre nuestra matriz de planeamiento, que como Rodrigo ha dicho, bueno, distribuimos, pero tal vez alguien no la tenga, pero podemos imprimir después. Pero solamente para hacer una introducción a ella. Entonces, bueno, la cuestión 1 es esa que trabajamos ayer, ¿no? Existen directrices gubernamentales y metas claramente definidas para promover el aumento considerable de la proporción de fuentes renovables en la matriz eléctrica para 2030. Bueno, como discutimos ayer, podemos cambiar si las palabras metas, ¿no? Después vamos a discutir eso. Si podemos cambiar para, por ejemplo, propósitos o objetivos, ¿no? Porque mucha gente ha dicho que la palabra meta remite para algo matemático, ¿no? O sea, y a veces no es exactamente eso. Podemos discutir después. Lo que queremos con esa cuestión, bueno, las informaciones requeridas para responder a esas preguntas, ¿no? La cuestión, las preguntas. Bueno, necesitamos de los datos anuales, de la participación de las fuentes, datos sobre la contribución del sector energético para las emisiones de CO2. Por ejemplo, en Brasil nos dimos cuenta que el sector energético de combustibles es mucho más importante para la cantidad de emisiones do que el sector eléctrico, porque nuestro sector eléctrico es muy renovable, ¿no? Compromisos, metas y obligaciones internacionales y nacionales, si hay, ¿no? Porque muchos países no tienen compromisos nacionales, otros hay leyes, já tienen leyes com metas de redução ou talvez incluso com metas de inserção de energia, de percentagem, não, de energias renováveis em sua matriz.
Indicadores quanto às metas de inserção de renováveis, lo mismo, ¿no? A veces no los hay todavía. Procedimientos de retroalimentação de los resultados em las revisiones de planos de acciones. São essas informações que requeridas, ¿no? Lo que permitirá decir essa análise e como está a evolução de participação de fuentes renováveis, a relevância do setor elétrico para a redução de las emissões de gases de efecto invernadero, se existem diretrizes governamentais e metas claras, cumprimento obrigatório ou facultativo. Por exemplo, as metas em Brasil para inserção de energias renováveis na matriz são metas não obrigatórias. A meta obrigatória é a meta de redução de emissões. E nossas contribuições nacionalmente determinadas. E al começo nos parecia claro que ter uma meta obrigatória seria mais efetivo, mas depois nos demos conta que as reduções de efeito estufa há participação de outros sectores e se a meta é obrigatória fica um pouco duro para que o gestor pueda manejar, não? Em que o setor vai a ter essa contribuição maior. Se existem indicadores para verificar o cumprimento e para retroalimentação do processo de planificação, é o que a análise permitirá dizer, não? E se as metas retratam um real esforço para a inserção de energias renováveis. Ou seja, por exemplo, em Holanda houve um caso que cambiaram a meta através de um processo judicial, porque a meta estava muito baixa, não? Ou seja, uma associação ambiental aí puso uma ação judicial e lograram incluso cambiar a meta. Ou seja, parece que chegamos à conclusão que nosso país pode fazer mais. Existem políticas públicas capazes de induzir o aumento sustentável da participação de fontes renováveis na matriz elétrica? Essa é a segunda pergunta, não? Bueno, a mesma sequência de ayer, não? Informações requeridas, a estratégia governamental para o setor elétrico, se existe essa estratégia e não, que claro que se não existe é uma limitação de nossa auditoria. Estruturas da política pública e seus mecanismos de transparência são outras informações requeridas. Atribuições, competências e responsabilidades dos órgãos e entidades, incentivos econômicos, fiscais e financeiros, os subsídios, não? Metodologia de análise de resultados e política pública de outros países, comparação, como, por exemplo, o benchmarking que Roberto hizo, não? A consultoria Facto, não? Pode ser uma fonte de informação que podemos utilizar. Porque a vezes há boas práticas em outros países que podemos ter como comparação e incluso recomendar para nossos próprios países. O que a análise permitirá nos dizer, que se existem políticas normalizadas, estruturadas, sistematizadas e alinhadas com definição das atribuições e responsabilidades. Se existem mecanismos de transparência e participação social. Se han definido os incentivos com base em estudos ou critérios objetivos e se existem mecanismos de redução progressiva. E se existe avaliação dos resultados obtenidos com os incentivos, não? Bueno, acá vamos chamar a atenção para o segundo que discutimos ayer, se
se a participação social é algo obrigatório, não? Porque é uma de los ODS também, ou se cada país tem a soberania para ver se a participação social não é tão importante assim, bueno, temos que discutir. La pregunta 3, se os atores gubernamentales involucrados com a política de inserção de fuentes renováveis na matriz elétrica actuam de maneira coherente e coordenada entre si. Aqui vamos a ver a articulação entre os distintos actores do setor elétrico, incluso do setor ambiental. Por exemplo, em Brasil, em nossa auditoria, um dos órgãos que fomos a fazer entrevista foi o Ministério de Medio Ambiente, porque é o Ministério de Medio Ambiente em Brasil que faz o controle de las emissões, não? E assim tem que é um órgão que é importante. O outro órgão importante em Brasil para o desenvolvimento de las políticas de incentivo de energias renováveis, por exemplo, o Ministério de Indústria ou o Ministério de Ciência e Tecnologia. Informações requeridas, atribuições, competências e responsabilidades das instituições involucradas com a inserção de renováveis, mecanismo para a coordenação e articulação, forma de coordenação e de participação de cada instituição, ou possíveis articulações com organismos privados ou com fundos nacionais e internacionais. Então, incluso pode ser que haya um organismo internacional que seja importante para essa articulação, que permitirá dizer o análise se existe uma instância de coordenação bem definida, como ocorre a articulação entre os diversos atores. Quando decimos se existe uma instância de coordenação bem definida, a vezes existe a instância, mas não está formalizada, ou seja, se queda muito em la discrecionalidade do administrador público, não? Se existe superposição de funções, ações e competências, e se os distintos órgãos e entidades são ouídos em la definição e implementação das políticas públicas. Como eu he dicho, a vezes são ouídos, mas não está formalizado, lo que pensamos que é uma fragilidade. La pregunta 4, temos que cambiar aí. La planificação e a operação do setor elétrico posee instrumentos destinados a adaptar o sistema a las características de las fuentes renováveis, garantizando o acesso a uma energia confiável, sustentável e acessível. Não, temos que cambiar aí. Não, asequible? Bueno, asequible está bem. Então. As informações requeridas, fatores que limitam o avanço de fontes renováveis, planificação, diretrizes, instrumentos regulatórios para a expansão, estudos e projeções sobre o impacto de fontes no despachables, estudos e projeções sobre o preço da energia em el presente e el futuro, e barreiras e soluções adoptadas em outros países, né, que pode ser uma referência ao estudo de facto. Que permitirá dizer o análise as principais barreiras que limitam a inserção. Mire que essas barreiras podem ser técnicas, operacionais ou regulatórias, não? A Arlene, por exemplo, ayer dijo que em Brasil encontramos uma limitação técnica de la generação distribuída, porque algumas redes não estão preparadas para receber a injeção de energia. Lo que impide, ¿no?, el net billing. O sea, muchas veces hay el instrumento regulatorio, pero las condiciones técnicas no están puestas. Y al revés también pasa. A veces hay la solución técnica, pero no hay la solución regulatoria. Si existen instrumentos para garantizar la seguridad energética, intermitência de las renováveis, ¿no?, que é um dos problemas mais sérios,
se estão contempladas pelas soluções para reduzir o impacto ambiental das medidas de adaptação. Esse é um tema muito muito difícil, né? Bueno, hay dos tipos de medidas para el calentamiento global, las medidas de mitigación, que son las reducciones, ¿no? De emisiones, ¿no? Reducción de emisiones y las medidas de adaptación para los efectos, ¿no? Y Brasil ya ha empezado a hacer estudios sobre los efectos. En nuestro sistema, por ejemplo, la adaptación del sector eléctrico pasa mucho por la previsión de las lluvias, ¿no? Porque no somos, o sea, hay todo un efecto sobre el nivel de lluvias causado por el calentamiento global. Y si la alternativa adoptada para la expansión considera el real precio de la energía en el presente y en el futuro, los costos. Bueno, voy a pasar la palabra para Rodrigo, que va a explicar cómo vamos a hacer la dinámica de discusión hoy. Gracias. Bueno, volvemos ahora a la discusión, que creo que es lo más divertido, que se queda más dinámico, no muy aburrido de solo nosotros aquí hablando. Vamos a seguir con el Design Thinking, que es esta creación del trabajo cooperativo que he dicho ayer, por esa razón que seguimos en grupo, en este formato. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos ahí la propuesta de matriz de planeamiento, que tiene ahí la pregunta, que es la cuestión, ¿no? Cuestión que vamos a cambiar para pregunta en el texto final. Entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? La matriz que están con ustedes. Entonces, empezamos por la pregunta, que ayer pasamos rápidamente por las 4 preguntas, pero ahora sí, si quieren hacer algunos aportes, algunos cambios, ahora podemos registrarlos en los papelógrafos, en los flip charts. Entonces tenemos aquí la cuestión, la pregunta 1, y ahora son la primera columna es las informaciones requeridas para que se pueda responder la pregunta. Entonces, después pasamos para fuentes de información, donde podemos recopilar estas informaciones, de dónde se puede ir. Entonces, después pasamos para los procedimientos de recopilación de datos, los procedimientos de análisis de datos y limitaciones, y después qué permitirá decir el análisis. Podemos ver después que el que permitirá decir el análisis es básicamente los contenidos que trabajamos ayer. Entonces, los contenidos mínimos, contenidos facultativos, básicamente lo que queremos que nuestro informe final nos traiga de respuestas de nuestros países y también de nuestra región. Entonces, no es necesario seguir algo fijo o una secuencia, pero se puede trabajar, cada grupo se quedará en la primera ronda con una pregunta, y ya se puede trabajar el título de la pregunta y también todas las columnas. Entonces tenemos aquí, es un poco distinto de ayer. ¿Todos me ven aquí? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, como está ahí en el slide, es casi igual. Tenemos puntos positivos para todos aquí, punto positivo, este es positivo para todos. ¿No? Estamos igual, en Brasil también.
esse ponto positivo, e aqui abaixo os pontos negativos. E este aqui são as sugerências de melhora. Então, cada grupo terá post-its, não sei como se diz aqui. Vamos a começar aqui. Este grupo, por exemplo, articulação entre actores. Então, vamos a seguir a la pergunta número 3. E aqui já começa. Então, vamos a ter um expositor, que vocês que vão a decidir. E aí já começa a discussão. Então, não, por exemplo, não, a pergunta creio que pode cambiar um pouquinho e tal. Então, creio que há uma sugerência de melhora. Então, já se pega en el flip chart. Depois, não há, bueno, creio que é uma fragilidade porque aqui não há uma limitação que é um pouco difícil para nós, ou há algo positivo. Bueno, creio que isso é muito importante para estar en el informe. Então, basicamente, para que o grupo nos muestre lo que cree que é positivo, negativo e quais são as sugerências de melhora. Ayer hicimos 3 rondas e depois um debate general. A terceira ronda hicimos para que pudiéramos poner unos ejemplos de posibles hallazgos, pero hoy no habrá la tercera ronda, pues no será necesario. Entonces, haremos 2 rondas y después ya vamos al debate general. Arlene me recuerda aquí ahora. Tenemos aquí aún las tarjetas de ayer. Entonces, como he dicho, básicamente estos contenidos aquí son lo que está escrito en la columna, lo que el análisis va a permitir decir. Entonces, si quieren solamente hacer un pequeño cambio aquí cambiando algunas palabras o algo, pueden no poner el post-it, pero hacer algún cambio aquí con el bolígrafo y a pegar aquí en la sugerencia de mejora, por ejemplo, cambiar un poco el contenido. Entonces, como ayer, necesitamos de expositores. ¿Cuál es el papel del ponente o expositor? No es necesario que solo él ponga aquí, pegue los post-its. El grupo también, si quiere, puede poner cada uno, pero el expositor después tiene que validar con el grupo. Bueno, es esto mismo que, bueno, Eloísa me ha dicho algo aquí de una fragilidad, es esto mismo. Todo el grupo sigue de acuerdo. Y aquí no es necesario, eso es importante decir. No es necesario que todo el grupo tenga algo consensual. Entonces, si tenemos aquí, Carlos cree que es una fragilidad. Entonces, ponemos aquí, por ejemplo, seguimos con un ejemplo de que Lia es la expositora. Entonces, ella pone aquí la sugerencia de Carlos, pero el grupo no está de acuerdo. Entonces, después, cuando ella pueda pasar al otro grupo y después al debate general, ella va a decir, no es algo que el grupo está totalmente de acuerdo, pero hay gente que cree que es eso. Entonces, no es necesario poner solo lo que todo el grupo esté de acuerdo, porque al final después puede ser que una idea de una persona sea más parecida con de los otros grupos. Entonces tenemos aquí anotar comentarios en los post-its, pegarlos en el flip chart, al final validar las sugerencias anotadas con el grupo. Y después, en la segunda ronda, el expositor va al grupo siguiente y explica las sugerencias
al grupo y al final, después de validar con el otro grupo, va al plenario. Tenemos, como ayer, los facilitadores. Arlene estará aquí para aclarar las dudas. Fernando estará en la otra mesa, Luciana, y yo estaré aquí con la mesa de Andreina, María, Reinaldo. Entonces, cualquier duda puede levantar la mano, que estaremos junto de ustedes. Pasamos ahora la primera ronda. Me voy a pedir ayuda de Fernando para que se pueda girar el flip chart. Aquí lo haré también. Básicamente mantuvimos los mismos grupos de ayer, pero para que se pueda cambiar del tema, cambiamos un poco de tema, para que el grupo no siga con el mismo tema y se pueda tener más discusión. Les doy 2 minutos para que elijan el expositor. Era menor. O Arlene, você botou as duas cores para eles? Não, né? Tá ótimo, isso. É que eu não vi a outra verdinha lá. Bueno, ahora no sé si ya eligieron el expositor. Les doy 5 minutos para que puedan leer la pregunta. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el grupo de Edgar, aquí Liliana. Entonces, se quedó con las barreras y retos, que es la pregunta 4. Entonces, doy 5 minutos para que cada uno pueda repasar por esta pregunta para después pegar los post-its al flip chart. 5 minutos.
Herman, así está bueno. Gracias, Herman. Nos pidieron para que pusiera los objetivos de la auditoría que enviamos en el folleto de invitación. Entonces está en la pantalla si alguien quiere leer, pero no hace falta, solo que es que no nos pidieron. Unos minutos más para la lectura de la pregunta en cada grupo y luego después pasamos a empezar las discusiones.
Ahora sí, los grupos que ya terminaron la lectura ya pueden empezar la discusión, rellenar los post-its y pegarlos en el flip chart. Gracias.
hacer la planificación del sector público, posee instrumentos destinados a adaptar el sistema a las características de la fuente renovable y otra pues garantizando la operación y el acceso. O sea, aplicar la operación, la planificación, porque la planificación es lo primero. Hacer dos preguntas, una por planificación. Hemos planificado todo y después cómo operamos para garantizar el acceso accesible a la verdad. Debemos hacer aquí. Dos preguntas, no fácil.
se han relacionado con papeles secretos. No me refiero a la respuesta al anterior a las dos por separado. Vamos a hacer que ideas y después vamos a poner. Porque metodológicamente diríamos, si hacemos dos preguntas, ya no tendremos cuatro, sino cinco preguntas. O hay la posibilidad de que estas dos, al abrirlas, no tengan una respuesta, pero una nueva pregunta, para seguir teniendo cinco, y esta cuatro, y esta cuarta, dos preguntas. Abrir esas dos preguntas. Podemos decir, si va a abrir dos en eso estamos. Si es enfocado a retos y barreras, que respondemos con los fines de la planificación y la operación. Que tiene que garantizar el acceso confiable y accesible. La planificación no garantiza. La planificación garantiza que yo pueda poner de la mejor manera lo que es disponible para un fin. Y ya es en el andar que garantiza. Y ya en la operación.
avanzamos y lo demás vemos. Sí, claro. Recordemos que aprendemos porque todos somos distintos. Y lo positivo Yo pienso que todo lo que está en la primera fila es lo que hay que buscar. Están bien identificada la fuente de información. Ahí tenemos todas las cuadras el análisis. Y me perdí y que tenemos más entradas y salidas. Pero igual es como una salida. Pero bueno. Aquí tengo más entradas que salidas. Tengo 3 salidas. Ahora, ¿cuántas de estas fuentes van acá? Estas fuentes me ayudan a llegar acá. No, claro, no vamos. Pero seguro que si todas las de acá no están acá, quítala. Si esto no tiene relación con esto, ¿para qué hagamos esto? Claro, debe haber una que juega, que agrupa. Está más de una de las salidas. Es lo que quisiera hacer. Una forma de pensando lo que va a pasar, ¿qué haría yo? ¿Verdad? Como preparado. Lo bonito es lo que yo lo digo de una forma diferente. De una forma diferente de la realidad. Es como más tranquilo si tienes sugerencias para avanzar, ¿verdad? Pero finalmente van a decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con lo que hay? Con lo que hay, para llegar a la ya sobre la Entonces, los puntos positivos y negativos es, el negativo es lo que considera que y lo positivo es lo que definitivamente esto aquí debe estar obviamente debe estar para que miremos ahí digamos yo veo una referencia, me parece muy certera. Ahora, lo que pasa es que cada uno de nosotros en nuestros países en esto puede encontrar la red que ya no son. sí, correcto, funcionales. Pero debería de ser sí o sí los estudios o proyecciones sobre el impacto. Eso no debería ser opcional. Pero debería ser, o sea, si usted quiere tener una falla, debemos comprar calibradamente un estudio de efectos que pueden tener. No solo las cosas buenas, no, no, por ahí se puede dejar Es la que no esté con su
usamos cualquiera de las dos palabras, promover o incentivar, pero arriba dice destinado a adaptar, pero podemos poner promover o incentivar y adaptar. No, tampoco, que falta, porque eso... Ahí estoy también en esa duda, pero una niña a la distancia. Si la planificación con los dos propósitos, incluir las dos fuentes y desde la planificación garantizar el acceso. Yo diría que le eso de la planificación. Pero viste que todavía falta mucho, en algunos países falta mucho el tema planeario como Estado. Entonces, tal vez podríamos hacer dos preguntas de la misma pregunta que se adapte a los dos, a los que ya tienen mayor y a los que todavía estamos incipientes. Y se hacen las dos preguntas y nada más que va a salir el resultado según las características de cada país. Tal vez podríamos hacer así, sobre lo mismo, digo yo. Y la idea era partir la pregunta para hacerla más dinámica. No se pierde, es buena, pero se pierde para efectos de autoría. Recuerden que hizo una matriz para hacer, planificar la autoría, para hacer nuestros programas de autoría, es muy alto. Si se pierde y a veces se dejan variables importantes por fuera, porque la pregunta es muy amplia, sí, exactamente. Se pierde el objetivo. Pero mira el objetivo de desarrollo de esa energía asequible y no contaminante. Ahí está metido todo lo que empezaron a primero por la ahora estoy dudando si las podemos separar. Primero dije, partamos, ahora que las veo, digo, si las parto, me quedan como cosas. Tenemos aún más 20 minutos antes de la pausa de coffee break. Entonces les pido más 15 minutos de discusión y después 5 minutos de validación. Estamos dando vueltas. O hacer dos juntando las dos actividades. Nuevas fuentes y la operación busca el acceso. O por los instrumentos también, los instrumentos de planificación. Pero, ¿saben qué? Ahora, sí la partamos, pero no partamos las acciones de planificar y operar, sino las salidas. Que la planificación es la operación que garantiza, que buscan integrarlas en los días renovables. Y dos, que la planificación también tiene acceso a... Decía yo al principio, o sea, que ahí la partición que estaba ahí. La salida. No las actividades, sino los productos. Bueno, Y en la limitación, donde dice la posibilidad de la generación de órganos y entidades involucradas en el tema, es una limitación. Porque deberíamos
Sí, la empresa privada tiene una forma diferente, pero el Estado no lo tiene implementado y no puedo decirle, mire, tiene que implementarlo. Es una buena práctica, para que lo considere. Pero te vas por el regulador. La pongo ahí. Ahí está, ese es la Sí, por el regulador. Y cuando el regulador saca algo, y el sector eléctrico. le pregunta a todos los interesados. Pero una regulación ¿Quién toma la decisión? pero ¿Quién una cabeza? limitación que no, para mí es depende. Ajá, no. El Estado, ahí en mi país, el Estado es el generador de energía, pero los distribuidores son privados. Entonces, de los privados se pueden Esto es azúcar y cafeína por la banda. Entonces, no sé si para poder también una diferencia de mejora, esa cosa de la posibilidad de una cantidad involucrar el tema, debería ser la falta de comunicación. No queremos No morirse, pero sentir que se muere. Y tú también. que puede jugar el regulador. Bueno, como diría mi suegro, resumiendo. No te digo que mira, también. Era un personaje. Era de esa limitación, la posibilidad de una comunidad de una diferencia de mejora, una coordinación. La falta de coordinación. No, lo que te dice es la posibilidad de una gran cantidad de órganos y entidades involucradas en el tema. Es bueno involucrados en el tema que haya varios. Para poner los casos de mejora. Entonces, votación. Partimos la pregunta. Estamos de acuerdo con la pregunta. Estamos de acuerdo con la Hay que partir. Lo partimos por entidades de planificación y operación, no lo partimos por salida. Adaptación y garantizar el acceso. Acceso y incorporación de energía. Ahí a partir de ahí. Yo, si la primavera es dinamizar, pues yo no votaré. Sigo hasta el final. 2, 4, 5, 6, hasta el par. ¿Cuál les parece? ¿Qué les parece más razonable? O sea, dejarme igual como está. No preguntar, pero que uno. Pero son dos salidas. A ver, ¿cómo? Que sea, que si los instrumentos de planificación y organización que adaptan las energías renovables, ¿sí o no? Y dos, si la planificación garantiza o busca el acceso confiable o el acceso. O sea, una salida es que entran las energías renovables a la materia. Y dos, que se garantiza el acceso, se busca que la gente pueda acceder a ¿sí? Está bien. Está bien. Entonces, redactemos. 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 No va a quedar. Tenemos letra para presentarlo en la plenaria. Guau. No se entiende bien. Lo que decía. Y partir la
la pregunta está orientada Así existe o no existe. a verificar eso. Sí. Posee instrumentos. Existe. Sí, esa es la pregunta. Bueno, me gustaría de pedir un minuto solo de atención de todos ustedes. Hay un otro grupo que está un poco más avanzado en la discusión y hay algunos que aún están un poco más pensando en el lenguaje. Queremos sugerencias sobre la forma correcta de escribir, pero lo más importante ahora es las ideas, para que se pueda, al final, tenemos más 15 minutos, que se pueda ver todo, discutir toda la pregunta. Y si tiene tiempo más, después de discutir las ideas, que ahora, después sí, se centre en el lenguaje. Gracias. Y mira, lo que pasa es que cuando tú te respondes la pregunta, respondes que existen. Entonces viene la segunda pregunta, es si esas promueven o contribuyen al acceso a una inteligencia artificial.
el acceso. Facilitan el acceso a una energía confiable. Tenemos 5 minutos más. Antes de la pausa, a los grupos que ya terminaron, les pido que hagan la validación. Si ya hicieron, está bien, la validación. Ponlo ahí en la punto positivo. Sí, o sea que sí debe estar ahí. Sí, sí, lo que pasa es que está bueno que haya puesto para la gente a veces la información reproducir ese que tienes que porque los chicos siempre que Como limitación. sí. Positivo, que No, o sea, que positivo en el aspecto de que qué bueno que lo identificaron como limitación. Mira, tenía un tema que nos sucede mucho y es que a veces te encuentras informaciones que no, o sea, como disímiles, a veces hasta contradictorias. Es probable que encuentres informaciones parecidas y hasta contradictorias. Claro. El sector va a decir que tú estás bien, el arquitecto va a decir el otro va a decir, y a veces no encuentras un punto. Me parece que esa podría ser una nueva experiencia, que la información tenga divergencias, grandes divergencias. Generalmente lo que yo hago con la información es tratar de confrontar a dónde está la gente de acuerdo y por dónde la información cierra igual y es confiable para hacer mi análisis posterior. Y más cuando falta de validación. información que será Sí. Dos minutos más para discusión y hay grupo que ya terminó la discusión, entonces el grupo que ya terminó se puede hacer la pausa, ya el coffee break ya está disponible allá, refrigerio. ¿Cómo la voy a obtener? ¿Cómo la voy a analizar? ¿Qué problema puedo tener para analizar esta información o conseguirla o que el actor me la quiera entregar? No, claro.
contratan consultores de Ellos manejan producción, análisis y todo eso, pero el manejo del mercado. Pero mira, eso está acá en el procedimiento. Tú vas a hacer un análisis de esa población. Y yo diría que aquí la palabra no es triangulación. No sé si triangulación les dice algo o es un análisis comparado o una... Para ti no, es para el sistema de alimentación. Para ti, porque tu conclusión es la política no está enfocada, es alineada, y esa es tu conclusión de debería. Ahí está tu edad. Y por eso entonces el sistema no opera. No, porque es un me tema negativo porque hasta aquí que me parece si la política está que ahí no se para que le agreguen. o sea, aquí es el análisis que hace el controlador. ¿Cuál es el papel del control como la definición? Es lo que te ayuda a obtener tu resultado. No es el que te castiga, no es el que te ayuda a lograr tu resultado. El control hace parte de la máquina de gobierno. Nosotros hacemos parte de la máquina. Es que a veces nos perdemos y pegamos. Sí, yo no sé, esto es una limitación para mí, adicional a las que están. Información no comparable o De ausencia de estudios. ausencia de estudios está. O sea, No, pero ahí ya está eso también. Que lo agreguen como invitación. Pero yo y además va contra la norma y igual aquí dice el equipo debe ser capaz de asumir el reto con competencia. Sí, por favor. Tengo una duda con la palabra triangulación. Esa pregunta está muy larga. En el procedimiento de análisis de datos, triangulación o triangulación. Triangulación de información. Es comparación. Es triangulación. Tener de fuentes diferentes el mismo dato. Ubicar un punto. La triangular. Lo puedes cambiar por comparación. Lo puedes cambiar por comparación, pero lo vas a comparar el mismo dato con diferentes vías. Que realmente es un procedimiento de auditoría, es una técnica. De forma de triángulo o se me da y ahora este con los dos, no va a ser Que en el procedimiento de recolección y en la de 2 minutos más. y la palabra Tradicionales. ¿Ah? Dos, ¿qué es esto? tecnología y uso de la tecnología. Eso puede ser. Eso puede ser. Puede ser. O puede ser el acceso a mejores tecnologías, porque no se puede ser los expertos manejan, pero lo de la y aparte que es muy cara, por eso es la cartera. Entonces esa puede ser pero también como una comparación y análisis. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? El papel todo está bien, el papel lo resiste todo. Lo agregaríamos en procedimientos. Con limitaciones. Trabajo de campo. Hay como un espectro negativo. Lo que no tiene que vamos a agregar.
fácil pronosticar la historia. ¿Qué es lo que hacemos? Tú ya sabes qué pasó. Tú ya sabes qué pasó. Es fácil ser historiador que porque el administrador es lo que es más fácil. La historia. Yo siempre he tenido la controversia hacer de la filosofía del control. Y para mí la forma más fácil de entender la controversia es el control. Control es todo lo que le lleva a la gente a lograr sus objetivos. ¿Qué hace la control? El control. Poder que no te va a llevar a lograr tus objetivos. Te puedo llevar. Tampoco. No, porque el tipo corta la cabeza y el objetivo no se logra. En general es el tipo. Se logra lo que así como anoche. No, sí. Sí, la de anoche. ¿Qué pido? ¿La cerveza rubia o la negra? Sí, como que se están rompiendo los sesos. Y es difícil, ¿no? No, regresense. Yo pienso. Bueno, no, ahorita. Me tomó la mía, porque Ah, no. de vuelta. Aquí mejor para salir de Ahora hacemos la pausa, vamos al coffee break y a continuación haremos la segunda ronda. Vamos a cambiarlo. Ahora aprendí una nueva palabra que se llama rotafolio. Entonces, no sé si todos dicen igual, pero rotafolio es mejor, ¿no? Entonces, rotafolio, ¿no? en Colombia no hay. ¿No? ¿Papelógrafo? Ajá. Gracias, vamos ahí. Si el grupo quiere seguir con la discusión, no hay problema, pero quien quiere ya se puede ir al coffee break. Gracias. Volvemos en 15 minutos.